Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy conversaremos con el laboralista Percy Alache sobre la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo. Bienvenido. Hola Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Bien, para poner en contexto, esta semana el presidente Pedro Castillo hizo un anuncio respecto al salario mínimo. Textualmente dijo que a partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de 1.000 soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. A pesar de que luego se cambió el discurso sobre esta propuesta, esta no es la primera vez que el Ejecutivo, el actual gobierno, comenta sobre un posible aumento de la remuneración básica. ¿Qué tan oportuna sería esta medida actualmente desde su punto de vista? Sí, a ver, primero habría que definir si lo que se va a tratar es un aumento a la remuneración mínima o se está hablando de un subsidio, ¿no? Porque son dos situaciones diferentes. Remuneración mínima va a significar pues un costo para las compañías, ¿no? Para la micro y pequeña empresa, ¿no? Que son las que pagan este tipo de salarios, ¿no? Y afecta a 1 millón aproximado de personas, ¿no? Y lo otro si es un subsidio, ¿no? Si es 70 soles que eventualmente estaría entregando el gobierno, ¿no? Y cómo lo estaría entregando, ¿no? Y si esto va a tener algún impacto salarial, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, considero que la medida en este momento es populista e inoportuna por dos situaciones principales. ¿Por qué? Porque este aumento no responde a ningún criterio técnico. Y para fijar el incremento del salario mínimo es necesario cumplir por lo menos con dos requisitos técnicos. Uno es ver la productividad del país, ¿no? De la mano de obra peruana, ¿no? Y número dos, la inflación. Y Estamos curiosamente, el indicador de inflación está por el 4,95% y la productividad alrededor del 3%. ¿No? Entonces, si no hay este debate técnico, ¿no? Para ver cómo impacta esto en las empresas, en los sectores económicos, atendiendo a la canasta básica que también está creciendo en el país, eh, cómo poder cargar aún más, digamos, a las compañías que en un proceso de reactivación y todavía por recuperación de la crisis sanitaria que todavía sigue. ¿Y qué efectos podría tener esto en el actual mercado laboral? Bueno, efectos es que el primero es que pocas empresas van a formalizarse, ¿no? Eso yo creo que es un efecto directo, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. El gobierno creo que no está dando los mensajes claros y contundentes para atraer la inversión local y extranjera, ¿no? Esa es una primera medida. Más informalidad. Que dicho sea de paso, ya tenemos 78% de informalidad a la fecha, ¿no? Es muy, muy grave. Lo otro es que va a generar desempleo, ¿no? Mayor tasa de desempleo se va a agudizar entre jóvenes, ¿no? Probablemente, ¿no? O por población vulnerable. Es cierto, sí, que también podría haber una menor adquisición o consumo por parte de la población. Claro, Sin mayor embargo, demanda de productos. correcto, pero ciertamente pues hay que sopesar en este momento donde las empresas, sobre todo, o los pequeños negocios recién están calentando motores, ¿no? Porque la crisis económica ha sido muy, muy grave, ¿no? Muy drástica. Ahora, me comenta que esa medida podría elevar los niveles de informalidad. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores informales hay en el país hasta, bueno, la data que se tenga hasta este año, y en comparación, cuántos aproximadamente son formales? Sí, la proporción más o menos es que la informalidad es 78%, que son 9 millones aproximadamente, y la formalidad son aproximadamente 4 millones, ¿no? Que es un 20%, ¿no? Un poquito más. Entonces, los cambios que estarían ocurriendo solamente estarían para el mercado formal, ¿no? Y dentro de esa formalidad, una porción de ellos, ¿no? Que sería el 25% aproximadamente, 1 millón.
O sea, aproximadamente en el país 7 de cada 10 trabajadores, o quizás un poco más, son informales o trabajan en empresas informales. ¿Y qué trabajadores tendrían mayor riesgo de caer en la informalidad? Es decir, ¿cuál es el perfil de este trabajador informal? Bueno, primero, inclusive con sectores económicos claros, ¿no? ¿Esto dónde impacta? Impacta en el sector agrario, impacta en el sector minero, y impacta también en las modalidades formativas. Entonces, esos serían los sectores modalidades formativas me refiero a practicantes, ¿no? Que estarían siendo directamente impactados, ¿no? Aparte de las micro y pequeñas empresas que son los que tienen a nivel nacional ese estándar de sueldo. Claro, y quizás algunas empresas formales empezarían a contratar trabajadores ya no con los beneficios laborales de planilla. Hay que mencionar que, bueno, hay que precisar que luego el presidente mencionó en Twitter que este aumento se daría mediante bonos de 70 soles, como lo mencionó hace un momento usted también. Y bueno, estos bonos los va a otorgar el Estado teniendo en cuenta que los trabajadores formales cumplan con ciertas características, como por ejemplo un máximo de 2.000 soles de salario y que estén en situación de vulnerabilidad. Pero actualmente me menciona que los trabajadores formales son una cantidad mucho menor que los trabajadores informales. Entonces, ¿esta medida sería necesaria? ¿Este tipo de medidas laborales de subsidios funcionarían en el mercado peruano? Es que yo creo que el tema de los subsidios no puede ser visto simplemente como una ayuda y regalar dinero, ¿no? Creo que eso, digamos, ya pasó el tiempo más agresivo de la pandemia, ¿no? Lo que está buscando hoy es la población es generar ingresos, ¿no? Y para generar ingresos hay que generar fuentes de trabajo, hay que estimular la inversión, hay que reflotar los proyectos de inversión e infraestructura pública, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria sin duda alguna, ¿no? Dando facilidades o amnistías a las empresas, a las personas naturales, ¿no? Para que digamos, puedan generarse empleo, porque hay mucho emprendimiento ahora, o gente que puede solventar la canasta básica con ingresos por cuenta propia, ¿no? Entonces, pero eso parte de toda una reforma que el Estado puede hacer en este momento, ¿no? Pero que no solamente depende del sector trabajo, depende de aumentar el sueldo mínimo, porque eso a las finales termina siendo insostenible, ¿no? Para la economía nacional. Ahora me está comentando algunas medidas que en líneas generales podría plantear el gobierno para generar más empleos. ¿Considera que hay alguna medida que hayan planteado o que se esté evaluando, que se haya voceado, podría mejorar el nivel de empleo? Mira, las iniciativas o las medidas hasta el momento han sido muy vagas, ¿no? Se habla de generación de empleo, se habla de transferencia de recursos a los programas, por ejemplo, el programa Trabaja Perú, ¿no? Programas De del empleo propio temporal. empleo temporal, pero que al final eso no se traduce, ¿no? O sea, la cantidad de empleos que genera es muy escasa, ¿no? Yo creo que el país necesita de grandes reformas, ¿no? Y grandes reformas está, por un lado, desde el sector economía, ¿no? Desde el sector de economía, con esta reforma tributaria, mejorar las condiciones de acceso al crédito, porque una parte importante de la microempresa necesita acceder a crédito, o que el propio Estado proyecte mecanismos de financiamiento, porque finalmente lo que le permite al inversionista local o extranjero es tener las condiciones o el espacio para poder generar esa inversión, que obviamente trae puestos de trabajo a todo nivel. Ahora, volviendo al tema del subsidio que plantea el gobierno, que es solamente para trabajadores formales, ¿hay algún dato sobre cuántos trabajadores formales ganan el mínimo de 930 soles, que serían los beneficiarios de este bono o subsidio? Sí, aproximadamente son 1 millón de personas las involucradas. Es decir, con esto solo se beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores de los millones que existen y que los más afectados son los informales. Y si en caso se da un aumento oficial del sueldo básico, también se le vería la valla para que otros puedan ingresar a la formalidad, donde hay beneficios laborales, ETS, gratis, seguro. Sí, ahí con cuidado porque
si lo tocamos como aumento del sueldo mínimo, sí van a haber algunos impactos, ¿no? Por ejemplo, en la asignación familiar, en salud, en la aportación mínima a la ONP, ¿no? En el trabajo nocturno, en el mínimo, el ingreso mínimo minero, ¿no? En el régimen agrario, en las modalidades formativas, en los vales de alimentos. O sea, no es tan fácil tampoco decir una cifra, aumentarla y la economía la va a asumir o la va a digerir, ¿no? Sino que esto ciertamente hay que medir ese impacto, ¿no? Para no generar otro, ¿no? Que negativo, que puede ser que sigamos en la informalidad y no accedan a condiciones que es lo que todos queremos, ¿no? O sea, yo creo que para este aumento progresivo del sueldo mínimo que debe darse, que la Organización Internacional del Trabajo lo promueve, ¿no? Sí tiene que ser un punto de agenda, pero sugiero este debate técnico para ver si estamos en el momento oportuno de hacerlo. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y por darnos estos detalles. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Para más información sobre economía y actualidad pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias.